Muy buenas tardes, sean bienvenidos al Ateneo de Santander en esta tarde casi veraniega. Quiero saludar también a las personas que nos siguen a través de streaming en la transmisión en directo de esta presentación y dar, como no, las gracias y la bienvenida a José Ignacio Díaz Lucas, autor de esta novela que tengo yo en la mano, Confianza Agustina, de la cual vamos a hablar ahora, y en este acto va a participar Calixto Alonso del Pozo, que nos acompaña, miembro de la Junta Directiva del Ateneo de Santander y un gran experto en Cuba, su historia y su presente. Y como este libro, esta novela, pues está directamente vinculada a la historia de Cuba y la historia de Cuba y España, pues creo que es la persona ideal para acompañarnos esta tarde aquí. Anunciarles que esta novela se está vendiendo en la entrada y que después estoy seguro que José Ignacio Díaz Lucas estará encantado de firmar ejemplares y que también tendremos una última parte para que ustedes puedan hacer preguntas que serán respondidas por el autor. Y yo ya sin más le paso la palabra a Calixto Alonso, que es quien va a presentar al autor que nos acompaña aquí esta tarde y a quien reitero el agradecimiento por parte del Ateneo. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí. Estamos casi en familia hoy. Han decidido ustedes venir a escuchar a José Ignacio en lugar de ir a la Magdalena, que hace muy bueno para ir a la Magdalena, por la temperatura. José Ignacio Díaz Lucas es un estupendo escritor, es un grado en ejercicio, por profesión, es un ejecutivo de una mutua patronal, de la Mutua de la Fraternidad, con responsabilidades muy importantes en el norte de España, pero al margen de eso, es, como les digo, un gran escritor ya. Ha publicado artículos y ha publicado un libro que ya se presentó en este Ateneo, titulado La Gran Traición, que también trata sobre la cuestión cubana y en un momento crucial de la historia de Cuba y de España, de la que luego, como estamos como en casa, podríamos hablar. Por supuesto, ustedes, yo les ruego por favor que participen. La Gran Traición era un libro que trataba sobre los sucesos de la Tercera Guerra de Independencia de Cuba con España, que, como seguro saben, para los cubanos son guerras de independencia, para los españoles son guerras civiles, de eso podemos hablar más tarde si les interesa, pero en definitiva el gran hallazgo y el gran logro de ese libro es que magníficamente documentado desmonta la tesis que todos creíamos y que todos en su día pues estudiábamos en España respecto de las actuaciones del gobierno español y fundamentalmente del almirante Cervera en la salida de Santiago de Cuba contra la Armada inglesa, que seguro que alguno de ustedes, seguro que conoce. Entonces había una tesis heroica respecto de la actuación del almirante Cervera, que, bueno, pero sé que la historia no se puede revisar bueno, a 100 años vista, pero yo creo que el gran logro del libro de José Ignacio es que pone en tela de juicio perfectamente y de manera perfectamente razonada que aquello no fue como se nos contó, fue diferente. Seguro que saben ustedes que para todos los antecedentes básicos de nuestra historia, de la historia española, la pérdida de Cuba y de Filipinas fue el primer eslabón y el primer baldón importante que anunció la guerra civil, la nuestra, del 36 al 39, cosas de las que podríamos tratar.
Este segundo libro, que les recomiendo vivamente, Confianza Agustina, que tiene un título muy sugestivo, ojalá lo lean, es el lema de un anillo que regalaba a sus afectos el protagonista del texto, que es Ramón de Carranza. Les sonará, no descubro nada. Ramón de Carranza era un gaditano a quien le debe la ciudad de Cádiz el nombre del campo de fútbol y el trofeo Carranza y el puente que une Cádiz con el puerto de Santa María, José León de Carranza, la familia Carranza en definitiva, pero que antes de todo esto, Ramón de Carranza era un teniente de navío condecorado, como explicará José Ignacio, en la Tercera Guerra, y que tuvo la inmensa habilidad y la decisión de crear una red de espionaje, porque las fuentes de José Ignacio, independientemente de que puntualmente, si lo leen el libro, verán que novela alguna cuestión para engarzar el argumento, pero las fuentes son absolutamente fidedignas. Y Ramón de Carranza organizó una red de espionaje española en Estados Unidos, que le dio tremendos frutos al gobierno español, y que, como todo empeño de los nuestros, pues al final acabó mal, porque pues España no estuvo a la altura y de algún modo le abandonó. Él sobrevivió al empeño, y si algunos se preguntan y lo conocen, y finalizo ya, Ramón de Carranza es un personaje de envergadura. ¿Por qué hace un año o dos, no lo recuerdo, la ciudad de Cádiz le ha retirado el nombre del estadio del fútbol del Cádiz a Ramón de Carranza? Fue porque Ramón muere siendo el primer alcalde de Cádiz tras la toma de la ciudad por los nacionales en el año 36. Él muere muy pronto, se le ha tildado de alcalde franquista, no lo era, es discutible, pero no lo era. Él era un hombre monárquico, y era un hombre ya de edad en ese momento, pero Franco no tuvo intervención ninguna en su nombramiento como alcalde, lo hicieron las fuerzas vivas, y no llegó a su vida no alcanzó el final de la guerra civil. No obstante, se le ha reputado como alcalde franquista, y como a tantos otros, como a menos cuestión de comentar. Se decidió que la familia Carranza y todo lo que habían hecho pues tenía que desaparecer del nomenclátor de la ciudad de Cádiz, a todos los efectos. Y le doy la palabra muy gustoso a José Ignacio para que nos hable de su libro, y luego sí les ruego que por favor participen y comenten y pregunten lo que les apetezca. Muchas gracias. Pues gracias en primer lugar al Ateneo de Santander, la figura del presidente, Manuel Ángel Castañeda. Muchísimas gracias. Esta segunda vez que vengo al Ateneo, y siempre muy bien recibido. Gracias a Calixto Alonso, buen amigo, interesantísimo. Siempre es un placer departir con él sobre Cuba, su música, su historia, su literatura, sus personajes, y encima un gran sanferminero. Para alguien de Pamplona que hay un sanferminero, pues oye, mola bastante, ¿vale? Mola bastante. Os voy a contar un poco, una vez dichos estos agradecimientos, cómo nace la novela, ¿vale? La novela en sí, esta es mi segunda novela, entonces nace de la primera. En la primera novela, que como bien ha dicho Calixto, hablo sobre lo que es propiamente la campaña de la guerra de Cuba en su tramo final, del año 98. Me encontré esta historia dentro de las hebras documentales que tuve que ir contando. Me encontré esta historia, me la tropecé. Realmente me tropecé la historia, y en sí misma me pareció que daba lugar a una novela propiamente. Esto es como las matrioscas rusas, que abres una muñequita y entra y ves otra. Pues yo abrí una muñeca y dije, ahí va, aquí hay otra que también pues puede servir perfectamente. La historia de Carranza, del espionaje, como os dije, lo encontré en documentación que utilicé para la primera novela. Me pareció muy interesante. Carranza es un personaje que ahora os lo iré desgranando y luego lo veréis en la novela si la leéis, si la compráis y la leéis. Es un personaje muy particular. En mi primera novela, como bien dice Calixto, desgloso una idea respecto a que
y vamos a hablar claro porque la podéis comprar igualmente, está a la venta. Pero bueno, que la guerra de Cuba se perdió voluntariamente, ¿vale? Se quiso perder la guerra de Cuba y se perdió. Lo que pasa que esto pasa como en el fútbol, que cuando vas a empatar pierdes y cuando vas a perder te golean. Y nos golearon. En la guerra de Cuba fue una goleada. Esta novela que salió en el año 2022, posteriormente en el año 2024 han salido unos diarios proscritos del ministro Auñón, que era el ministro de Marina en esa época. Le llaman los diarios proscritos porque se descubrieron, estaban perdidos, aparecieron en un desván y fueron publicadas por José María Manrique García en el año 24 y confirma la teoría de que esa guerra se hicieron cosas que buscaban voluntariamente la derrota, ¿no? Pero no se da a conocer. Bueno, pues no se da a conocer, la tendremos que dar a conocer los novelistas en lugar de los historiadores. Entonces, en esa guerra que se pierde voluntariamente, la guerra de 1898, todo sale mal. Todo sale mal. Es decir, las alianzas diplomáticas de España en esa época están virando de una alianza Inglaterra-Francia a una alianza con Alemania, Austria-Hungría, que era el país de la reina regente, e Italia, pero nos pilla cambiando de un sitio para otro. Es decir, ya no estamos con Inglaterra y Francia, pero tampoco hemos llegado con Alemania a Austria-Hungría. Entonces, justo en ese momento nos pilla con el paso cambiado. Diplomáticamente estábamos mal. Luego, propiamente en la campaña, también todo sale mal. Es decir, un ejército de 200.000 soldados en la isla de Cuba, como tenía España, tiene que combatir contra un ejército de 20.000 norteamericanos y perdemos. Es decir, con una proporción de 1:10 y se pierde. Tan malos eran los militares y los oficiales españoles, para nada. De los 200.000 soldados no intervienen más de 6.000 en la guerra. 194.000 no actúan en esa guerra contra Estados Unidos. Nada. Cero. Pero hay 6.000 que combaten contra 20.000, de una manera muy heroica, como en el caso del Caney con el general Valderrey, que con 350 soldados resiste a casi 9.000. Son escenarios pues heroicos, porque en España nos gusta mucho tirar de esto de heroicidad, de Sagunto, de Valderrey, etcétera, etcétera. Pues fue una campaña desastrosa en el aspecto terrestre, un desastre. Un desastre que es poco comprensible, porque los generales estaban bregados, eran generales muy bregados. España venía de luchar 3 guerras carlistas, de participar con Francia en Indochina, de estar en la guerra en República Dominicana, que es el único país que pidió la independencia y luego pidió volver a España y que volvió a ser España. Yo creo que no hay casos que se han dado en el mundo como el de la República Dominicana. Y hay una guerra en la que participó también España. Y se enfrenta a un ejército estadounidense que no ha combatido nunca fuera de su país, que nunca ha tenido una guerra con un país desarrollado, más allá de sus guerras con los indios, que como podréis imaginar, pues son absolutamente desiguales. Entonces, Estados Unidos va a esa guerra muy insegura, no tiene nada claro que va a ganar, porque Estados Unidos ya desde el año 1870 sabe que quiere Cuba y que va a luchar por esa isla, lo tiene clarísimo, pero no está preparada porque cree que puede perder. No es hasta 1898 que sí que se lanza con el subterfugio del Maine, el buque norteamericano que está en una misión, se supone, de visita pacífica y tal, una visita pacífica que suele ser 5 días, se tira un mes, hasta que voló por los aires, ¿no? Y se imputó a los españoles la voladura del Maine. Yo quiero hacer también una reflexión muy transgresora respecto a este tema. ¿Por qué? En Cuba ya había habido 3 guerras de independencia, o guerras civiles, como bien ha dicho Calisto, porque no eran guerras de independencia, eran guerras civiles de cubanos partidarios de la anexión frente a cubanos partidarios de la independencia, absolutamente minoritarios, ¿vale? Se calcula con cifras de historiadores que unos 60.000 cubanos combatieron por España y no hubo, en el mejor de los casos, cuando el ejército mambí estaba, vamos a decir, perfectamente formado, no pasaron de 30.000. Entonces había 60.000 frente a 30.000. Por eso la primera guerra, la de 1868 a 1878, gana España. No gana España, gana la Unión.
Luego hay una nueva guerra, que le llaman la Guerra Chiquita, del 78 al 80, que son generales mambises que no se aquietan en la guerra civil y que provocan una nueva guerra, que nuevamente gana España. ¿Por qué? Pues porque tiene más medios, más apoyo, más capacidad, y gana España. Y llegamos a la Tercera Guerra, que en Cuba le llaman la guerra necesaria, y nosotros le llamamos la Guerra de Cuba, como si solo hubiera una, de 1895 al 98, en la cual, a través de una campaña salvaje, que hay que reconocer que es salvaje, del general Valeriano Weyler, pues la isla queda pacificada, prácticamente, excepto un sector de Oriente muy minoritario, toda está pacificada. Estados Unidos se da cuenta de que la guerra va a terminar y que va a ganar de nuevo España. Y que esa guerra, que empieza en 1895, y que la anterior guerra terminó en el 80, es decir, 15 años ha tardado en haber una nueva guerra, si hacéis cálculos y sumáis el 98, sumáis 15 años, nos iremos a 1913-14. ¿Qué casualidad? Primera Guerra Mundial. Mi teoría, o por lo menos yo estoy convencido, de que Cuba estuvo a punto de ser la Primera Guerra Mundial. Estuvo a punto de estallar en Cuba la Primera Guerra Mundial. Y no pasó, primero porque Inglaterra no lo permitió, pero sobre todo por ese bandearse de la diplomacia de Inglaterra a Francia con Alemania, Italia y Austria-Hungría. Si España está ya volcada al otro bloque, tenemos Primera Guerra Mundial en Cuba, no en Europa, en Cuba. Y no pasó porque Estados Unidos, teniendo claro que eso podría ser un problema, la activó antes. Os comentaba también que, que todo salió mal, ¿no? En esa guerra. La Armada, lo ha comentado también Calixto, creo que con acertado criterio, la flota del general Cervera. No me voy a detener demasiado en eso, pero simplemente una flota española compuesta por 6 buques, de los cuales todos son nuevos, porque se decía, no, son barcos de madera, son muy viejos, no tiene artillería. Es mentira. O sea, los barcos eran todos posteriores a 1885. El que más tenía 10 años, 12 años, 13 años. No había buques muy antiguos. Además existían unos destructores, que eran unos buques completamente nuevos, no me refiero de construcción, sino de idea. Eran buques preparados para un ataque no en mar abierto, sino un ataque de empuje y retirada. Y esos buques, los americanos les tenían pavor a los destructores, que evolucionaron a lo que hoy son fragatas. Hoy se llaman fragatas. Es decir, ese buque hoy es fragata, inventado por un español, por cierto. No por un americano, ni por un inglés, ni por un alemán. Lo inventó un español. Y, sin embargo, teniendo una flota moderna, muy rápida, preparada para golpes de mano, no para guerra en campo abierto contra una flota norteamericana muy poderosa, pero muy lenta. Dicen, no, es que los cañones norteamericanos eran unos cañones muy potentes. Vosotros tened en cuenta que no había telemetría en esa época que tienen ahora los barcos, es decir, que te aciertan, te calculan y ¡pum! Y te ponen la bala donde quieren. En esa época el porcentaje era de 1 entre 50 que acertaban. Y luego había 5 minutos de recarga de disparo a disparo. Es decir, corregir el disparo, no había tanto disparo efectivo. De hecho, la flota española es totalmente hundida, solo uno es hundido por disparos, el resto son los capitanes de barcos españoles que los embarrancan. Los embarrancan, abren grifos y hundidos. Entonces, y de hecho el 80% de los disparos recibidos por la flota española de manos de buques norteamericanos están hechos en quieto. Es decir, cuando ya estaban embarrancados les dispararon, pum, 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 así acierto yo también, sin saber nada. Pero no les habían dado, los abrieron. Muy extraño, muy extraño. Esa flota que está recogida en el puerto de Santiago, que está protegiéndose en una bahía en un desfiladero, es un estrecho, una parte muy estrecha que no permite entrar a la flota norteamericana sin ser bombardeada por las baterías de costa. Pero es verdad que la flota española también tiene que salir en fila de A1 para combatir a los norteamericanos. En un militar o en un almirante, como era Cervera, experimentado, que ha combatido muchas veces, lo que hizo fue muy extraño. Es decir, una flota española más veloz que la norteamericana sale de día en lugar de salir de noche para poder
sorprender. Sale en fila de a uno con los barcos más lentos por delante, en lugar de los más rápidos para poder sorprender. Son los barcos más lentos los que van delante. En el colmo del despropósito, bajan al práctico del puerto, es decir, el práctico del puerto es el que indica por dónde tienes que ir para no embarrancar. Entonces, paran en la boca del puerto, bajan al práctico que les ha hecho salir y arrancan de cero. O sea, sin arrancada salen los buques, parados, y los norteamericanos en arco esperando. De día, o sea, a plena luz del día, los barcos más lentos por delante. Encima, en lugar de salir cada uno para un lado, salen todos para su mismo lado, cabotando la costa. Eso supone que si tú sales de la... O primero, te ofreces tu fuego a que te castiguen, y segundo, condenas todas tus baterías de una parte, en este caso de babor, están condenadas porque apuntan a la costa. Tú vas paralelo a la costa y solo tienes una parte. La mitad de tus baterías pueden combatir, que tampoco lo pretendieron. Lógicamente, desastre monumental. Solo hay una razón que justifica lo que hizo el almirante Cervera. Solo hay una, que probablemente es la que pesó. Y es que, teniendo en cuenta que tenían claro que iban a hundir todos los barcos, que tenían en cuenta que no iba a sobrevivir ni uno, no iba a salir a flote ningún barco, lo que se hizo, ni el más veloz de todos los barcos, el Cristóbal Colón, era el barco español más rápido de toda la flota española y americana, el más veloz. De hecho, se escapa y los norteamericanos no logran darle caza. No logran darle caza hasta que, oh casualidad, se acaba el carbón. El carbón bueno, el carbón inglés que le llaman, y le tienen que meter carbón de menos categoría, y el buque pierde velocidad. Al final, a embarrancar, no lo hundieron. A lo que vamos es que con esa experiencia hay solo una razón que motivó eso, y es que en esa época nosotros nos imaginamos ahora cómo son los marinos o cómo somos nosotros, todos sabemos nadar, pero en esa época los marinos no sabían nadar, casi ninguno sabía nadar. Entonces, una batalla a campo abierto, o a mar abierto, mejor dicho, en la que los buques son hundidos, si se hace a una distancia muy lejana de la costa, haría que murieran muchísimos marineros. La única cosa que logró Cervera es que los marinos, cuando se hundieron los barcos, pudieron llegar a la costa medio a nado, medio con compañeros, pero salvó vidas. Eso es lo único que tiene justificación. Hubo muy pocos muertos, de hecho se le echó en cara. Eso. No se usaron los destructores, decían que Cervera no creía en los destructores, decían que eso eran barquitos que no vayan para nada. Posteriormente, en la guerra ruso-japonesa, los japoneses utilizan destructores. Estamos hablando de 1905, 7 años después. Utilizan destructores de noche entrando en un puerto ruso, en esa guerra ruso-japonesa, y hunden toda la flota rusa. Toda la flota rusa es hundida por parte de los japoneses utilizando un barco español que hacía 7 años no había valido para nada. Todo esto es una cosa muy complicada, muy extraña, no complicada, extraña. Solo hubo una cosa que sí funcionó bien, el espionaje. El espionaje español sí que funcionó bien. ¿Por qué? Porque hubo un outsider, que diríamos ahora, ¿no? Estuvo este señor, Carranza. Estuvo este señor que es un personaje fuera de serie. Carranza es un teniente de navío, es un oficial español que con 35 años le encargan ir como agregado naval de la embajada norteamericana en Washington, y le indican que tiene que montar una red de espionaje porque la guerra se viene encima. Todavía no se ha declarado, pero la guerra se viene encima. Entonces, este señor es un tipo casado con una persona de buena familia, de Cádiz, es culto, amigo de José María Pemán, colecciona relojes, ha viajado por todo el mundo, habla idiomas, es alto, tiene los ojos azules, es un tío, es un señor, podríamos decir, atractivo, ¿vale? Es un señor pintón. Y llega a Estados Unidos y con un carácter muy particular, porque a mí no me gustan los personajes, vamos a decir, planos. Un personaje que es valiente, guapo, rico, lo hace todo bien, es honesto, honorable. No, porque no me gustan esos personajes. Y lo que me gusta de Carranza precisamente es que es poliédrico, tiene muchísimas caras. Y lo mismo que es capaz de ser muy temerario, muy audaz, hacer cosas absolutamente inesperadas, no se rinde nunca,
tiene muy claro cuál es su objetivo, también es capaz de pisar al que se ponga delante y es muy mandón. Es decir, y os pongo un ejemplo, a su hija la obligó a casarse con un primo suyo. Algo que en Cádiz saltaron chispas porque, bueno, no estaba bien visto. Pero él le dijo a su hija, tú te casas con este. No hay más que hablar. No hay más que hablar. Entonces era ese tipo de persona que con un carácter muy fuerte, con un sentido de honor y muy religioso también, monárquico, como bien ha dicho también Calisto, es el que va a montar ese elenco de personas que van a sumarse a luchar por España. ¿Qué es lo que hace? Pues hace cosas muy novedosas. La primera, cosas o tiene acontecimientos que están testados documentalmente, como retar a duelo a una persona. 1898, retar a duelo está pasadito de moda ya, pero en una cena con oficiales norteamericanos lo ven a él como representante de España y dice, vosotros habéis hundido el Maine. Y lo que diríamos ahora en estos tiempos, que es, esto no me lo dices a mí en la calle, pues es lo que él dijo. Te reto a duelo si no retiras las palabras. Los dos oficiales norteamericanos se lo tomaron a chirigota y dijeron, este está de coña, pero es que no estaba de coña. Entonces les dijo, tenéis que elegir espada o pistola. Y ya empezaron a ponerse nerviosos, porque ellos sabían que Ramón de Carranza era un excelente pistolero y un mejor todavía espadachín. Entonces empezaron a tomarse la chirigota y por supuesto no entraron al trapo. Pero Carranza dijo, no, vosotros sois unos cobardes, así no queda esto. Y mandó una carta al periódico y dijo, yo he retado a estos señores y han dicho que no vienen, son unos cobardes. Cosas de ese tipo hacen a esta persona fuera de serie en su época. Otro tema que él utilizó dentro de su campaña con sus confidentes son las fake news, que están muy de moda hacer fake news, ¿no? Pues este hombre hizo fake news. Es decir, este hombre, dentro de su elenco de espías, tenía también periodistas y filtraba noticias falsas, porque el espía primero tiene que conseguir bajar la moral del enemigo, que es lo que él pretendía, despistarlo y conseguir información para el propio país. Eso es lo que él hacía. Entonces, ¿qué fake news hizo? Pues dos muy concretas, que están también testimoniadas y que fueron muy útiles. La primera es que dijo que iba a envenenar el agua de las ciudades del este norteamericano y que con eso España iba a matar a más de 100.000 personas. Ahora, después de 2 guerras mundiales, en el que murieron millones, nos parece que, bueno, pues son muchos, pero bueno, más murieron en la guerra mundial. En 1898, matar a 100.000 personas era como tirar la bomba de Hiroshima o Nagasaki. Era eso, una bomba atómica. Y asustó muchísimo. Otro aspecto que también hizo de fake news fue el que apostar por un raid que le llaman, es decir, que una tercera flota española, había 2 flotas, una en Cavite, que es hundida por los propios españoles, abrimos grifos y para abajo, la de Santiago de Cuba, hacemos una batalla simulada y nos hunden también, y había una tercera flota, la de Almirante Cámara o flota de reserva que se llama, que curiosamente tiene los mejores barcos que tenía España, los tenía de reserva, no participaron en la guerra. Carlos V, el Pelayo, no participaron en la guerra. Pero él sí que filtró que esos barcos iban a ir por toda la costa este norteamericana bombardeando las ciudades del este norteamericano. Lógica, Estados Unidos no tenía flota para defender su costa este porque estaban en Cuba. Entonces él lo que pretendía es que levantar el bloqueo de Cuba para proteger la costa este. Por supuesto no se produjo, pero los alcaldes de las ciudades del este norteamericano, por si acaso por las noches, apagaron las luces para que no fueran un objetivo fácil. Este es el personaje con el que nos encontramos, ¿no? La novela también tiene tiene los personajes que son espías, pero hay un personaje especial que es Cádiz, la ciudad de Cádiz, de donde es el personaje, ¿vale? Cádiz es un personaje más de la novela. No habla, pero interactúa con todos los personajes. Es una parte más. Gracias a que pude visitar Cádiz recientemente, porque por mis 50 cumpleaños, pues mi mujer me dijo, oye, mira, nos vamos a Cádiz, conocemos dónde vivió Carranza, vamos a estar con la familia, vamos a conocer el palacio, vamos a conocer la ciudad. Eso me permitió impregnarme y pude ver la hoja de servicios de Carranza, la colección de relojes que tenía
tenía un reloj de María Antonieta, o sea que tenía una gran colección de relojes y era un tipo muy impregnado de Cádiz. Fue 2 veces alcalde de Cádiz, fue alcalde de Cádiz con la monarquía, era amigo personal de Alfonso XIII, fue también alcalde con la República, y dentro de ese carácter que tenía en la República, él era monárquico en la República, los republicanos cuando estaba de alcalde decían: señor Carranza, diga usted viva la República, que había que decirlo en determinados actos. Y él siempre decía lo mismo: no me sale de los cojones, ¿vale? Entonces no daba vivas a la República, ¿vale? No entraba a eso. Era así este señor. Cádiz, como os digo, es un personaje más, es una ciudad fantástica. Los que hayáis estado en Cádiz, pues sabréis de qué hablo, y los que no, os invito a conocerla. Es una ciudad que crece al albur del comercio con América, que tiene unas torres en la ciudad que con una trascendencia histórica muy interesante, porque las torres de Cádiz vienen del comercio, o sea, los comerciantes gaditanos en Cádiz, y la mujer de Carranza venía de una familia de comerciantes gaditanos que tenían un banco incluso, y que tenían multitud de negocios y estaban forrados, ¿eh? Y los comerciantes en Cádiz, cuando llegaba la flota de Indias, antes de que llegara la flota al puerto ya estaba vendido todo lo que venía. Estaba todo ya vendido, porque desde las torres, con espejos, comerciaban con el barco que venía de turno, o los barcos, y se comunicaban, hacían una oferta: quiero esto, a tanta cantidad, a tanto precio. Entonces, quien tenía la torre más alta podía hacer la comunicación más lejos. Entonces luchaban por tener torres altas, porque el que tenía la torre más alta compraba la mejor mercancía al mejor precio. Bueno, es un aspecto de Cádiz muy curioso que me llamó la atención y que creo que merece la pena conocer. Como os he dicho, hace fake news, es un hombre muy particular, se disfraza, compra un barco, lo artilla, dice que compra armas, y cuando va a comprar, porque va a una tienda a comprar armas, y cuando va a la tienda dice que es para hacer una obra de teatro. O sea, se le ocurren cosas absolutamente curiosas y crea una red de espías. Vale, ¿cómo monta la red de espías? Bueno, él se mueve por distintos ámbitos y contacta con religiosos, contacta con periodistas, contacta con taberneros, va a sitios de mala reputación. Él pretende contactar con soldados estadounidenses y contacta con un par de ellos, soldados estadounidenses. Eso es verdad también, está en la novela, pero es verdad. Esos soldados estadounidenses iban a ir a Cuba, desembarcan y se pasaban a las filas españolas, y por eso se les da un anillo, confianza agustina, para que cuando se pasen de las filas norteamericanas a las españolas no los fusilen. Les enseñen el anillo, y con el anillo él les dice que están protegidos, no va a haber ningún problema con ellos. Cada personaje, pensad un poco quién se hace espía de un país ajeno al tuyo. ¿Por qué motivos? ¿Qué motivos puede haber para que alguien traicione a su propio país para ayudar a otro con el que está en guerra? Este señor lo logró. En algunos casos sería por despecho, en otros casos por dinero, en otros casos por prebendas o lo que sea. Y para mí la figura, vamos a decir, fundamental de esta novela es Sarah Atkinson, ¿vale? Sarah Atkinson es la secretaria del secretario de Estado, William Day, de Estados Unidos. Esta persona existió en realidad. Fue la secretaria de Estado, o sea, fue la secretaria del secretario de Estado, que hoy llamaríamos ministro en España. Existió en la realidad Sarah Atkinson. Está documentado en los archivos del Archivo General Militar, etcétera. Pero solo aparece que existió Sarah Atkinson y que fue secretaria. Nada más. A mí me pareció fascinante el poder montar una historia en la que Sarah Atkinson pesara mucho. Y en esta historia Sarah Atkinson pesa, como pesan las otras personas norteamericanas, ingleses también, hay algún italiano, etcétera, pero la figura de Sarah Atkinson pesa mucho, porque desde mi punto de vista, llamadme machista, ¿vale? Lo asumo, pero creo que una mujer en 1898 no traiciona a su país por dinero, no traiciona a su país
por prebendas o por cargos o por propiedades. Tiene que ser por amor. Entonces, veréis en la novela, y no la destripo más, que eso es lo que engarza. A mí mis novelas, tanto la primera como la segunda, hay una trama novelada histórica por encima, pero hay una trama novelada por debajo ficticia, que es la que soporta la historia. ¿Vale? O llamando al revés, que la historia real soporta la historia imaginada. En este caso es la historia de Carranza con Sarah Atkinson la que soporta el resto de la historia realmente que ocurrió. También hay una némesis, siempre tiene que haber. Hay un bueno que no es muy bueno porque hace cosas que no son muy bueno, pero tenemos que tener también un malo. Entonces los espías, Carranza pone a bailar todo el espionaje norteamericano, el contraespionaje, que está recién creado, pero pone a bailar el contraespionaje y los dos espías que lo siguen, porque en Estados Unidos dicen, cazar a Carranza es el objetivo, cazarlo. Entonces en Estados Unidos hay dos contraespías que lo buscan, que si pueden lo van a matar y que no dan con él. Y esos dos espías también existieron realmente. Uno que era cubano y otro que era norteamericano. En el espionaje que realiza, los vuelve locos a los norteamericanos. De hecho, consigue lo que él pretende. Un gran éxito, aparte de estos dos de fake news que os he dicho, porque tened en cuenta que como él dijo en un periódico que iba a envenenar el agua, de repente todo lo que pasaba en Estados Unidos era culpa de Carranza. Salían los periódicos. Es decir, Carranza salía en los periódicos norteamericanos. Carranza ha hecho descarrilar un tren. Carranza ha provocado un accidente en los astilleros navales de no sé dónde. Todo era Carranza. ¿Por qué? Porque él filtraba noticias y al final era como un fantasma, estaba en todas partes. Por supuesto no intervino, porque no pudo. Si hubiera podido lo hubiera hecho, pero no pudo. Pero transmitió esa inseguridad al resto de las personas. Respecto a, literariamente la novela es una novela circular. Empieza en un día y acaba en el mismo día del mismo año. Es una novela en la que el narrador es omnisciente, sabe todo lo que tiene que contar, en que la parte descriptiva tiene un peso, pero no tanto como en la primera. Esta es mucho más ágil, ¿vale? Corre más, en esta corre más. Es una novela histórica, pero tiene parte de, por supuesto, de espionaje. Es una novela que tiene cierto costumbrismo. Es una novela que tiene sexo, ¿vale? Es decir, también hay un poquito de sexo. ¿Por qué? Porque hay que darle un poquito de chispa a la vida, ¿no? Entonces, todo eso hace que la novela sea más completa. Los personajes creo que están bastante bien fortalecidos, están muy bien definidos, los vais a ver y os los vais a imaginar, les vais a poner cara, ojos y cuerpo. Y bueno, pues yo creo que esa parte de espionaje, esa parte desconocida, porque eso es desconocido. De Carranza se saben muchas cosas, porque, como os he dicho, fue alcalde de Cádiz 2 veces. Cuando es alcalde con los alzados el 18 de julio, pues hace una escabechina terrible. Es decir, en un año, bueno, es el primer año en el que Cádiz cae del lado nacional, lo pone el general Varela o Yagüe, ahora no me acuerdo, que estaba en Sevilla, y Queipo de Llano, y hará una escabechina de fusilamientos. Entonces, que es terrible. Pero esa parte que es muy conocida es la que menos me importa. A mí me importa la parte de los 35 años, cuando tuvo 35 años e hizo lo que hizo, porque no está en ninguna parte, no hay nada. A él se le dio la laureada de San Fernando, se le concedió por una acción militar, que es la del Río Cauto, está narrada en el capítulo 2 de la novela, que vale, que sí, que estuvo muy bien. Y además igual veréis, pero ¿cómo que mataron a 400? Imposible. Está puesto en un documento oficial que hubo 400 bajas mambises en esa escaramuza. Entonces, le dieron por eso, que sí, pero que vamos, que es que la laureada de San Fernando a los de Anual de Marruecos de 1921, porque sobrevivieron, le metieron 15 tiros le meten 15 tiros y sobreviven y siguen disparando, les dan la laureada de San Fernando. La laureada de San Fernando de Carranza está cogida con hilos. ¿Por qué? Porque no es por esto, no es por la andanza en el río Cauto, es por
su labor como espía. Entonces, yo espero que disfrutéis de esta novela, espero que viajéis a esa época tan maravillosa y tan conflictiva y que cuando acabéis la novela digáis, qué pena que se acabó, qué pena que se acabó. Así que solo me queda daros muchísimas gracias por escucharme. Bien, pues si alguien quiere hacer alguna pregunta, ahora es el momento oportuno. Le pasarán el micrófono. Sí, Elisa, adelante. Bueno, buenas tardes, muchas gracias. Muy buenas tardes. Has mencionado que estaba la flota de Cavite. Son 2 o 3 preguntas, pero cortas. Ujú. Que estaba la flota de Cavite. Sí. ¿Cómo había llegado por el sur? No, yo he dicho que había 3 flotas. O sea, hay 3 flotas en la Armada Española. Una es la de Cavite, que ya estaba en Filipinas, ya estaba. Otra es la de Santiago y hay una flota de reserva que está en España, en Cádiz. Está en Cádiz y... Sí, Claro. en Cavite, en Manila. Cavite. No. No. Vale. La flota de Cavite estaba en Manila, en el arsenal de Cavite, Que es donde tenía que estar. que es donde tenía que estar y es donde se... Bueno, no tenía que estar, porque tenía que haber estado en Manila. Es decir, la flota de Cavite no tenía que estar en Cavite, tenía que estar en Manila. Claro. Porque en Manila hubiera estado protegida por las baterías de costa de la ciudad, que era inexpugnable, igual que en La Habana. Porque la flota española en Santiago no tenía que estar en Santiago, tenía que estar en La Habana, que son 2 plazas junto con San Juan de Puerto Rico que eran inexpugnables. Sin embargo, estaban donde no tenían que estar. Vale. Hay otra. ¿Vale? Españoles en Cuba en esa guerra, que sabemos que fueron muchos. Si tienes idea de verdad de cuántos murieron y cuántos regresaron. Porque estuvieron regresando un montón de tiempo. Sí. Bueno, hay estudios realizados respecto a los que volvieron, respecto a los que volvieron y cuántos murieron. Lo que sí se sabe es de los 200.000, se calcula que un 40% no murió, sino que fue baja. Baja, cuando me refiero a baja, es muerto, herido o enfermo. Eso. Paludismo, vómito negro, o sea, enfermedades propias de la latitud en la que combatían. Muertos en acción, muy pocos. No pasarán probablemente de 5.000 los que murieron. Pero hubo muchas bajas por la repatriados, efectivamente. Sí, repatriaron a muchos de mala manera, porque dentro de estas cosas curiosas que pasaron, y para haceros pensar también, es muy curioso una cosa, y es que el país vencedor encarga al país vencido repatriar a sus nacionales, a sus soldados. Eso sí que no es normal. Y le paga por ello. Y le paga para llevarse a los soldados. Eso es por 2 razones. Bueno, la primera para mí es obvia, que estaba pactada la derrota, que eso lo tengo bastante claro. Y la segunda, no tenían capacidad. Es que Estados Unidos no tenía capacidad para llevarse a 190.000 soldados a España. No había capacidad. Sin embargo, España sí que la tenía, porque ya los había traído. Y de hecho, ilustres compañías navieras cántabras, Antonio López, Marqués de Comillas, se dedicaron a traer soldados. Sí. Pero no murieron tantos como se piensa. De nada. Buenas tardes. Quería preguntaros a ti o a Calisto, habéis comentado que los historiadores ahora ya no quieren decir o no quieren estudiar por qué pasó esto en Cuba. ¿Por qué motivos pensáis que no lo quieren trasladar? Perdón, ¿qué historiadores? Sí, has comentado que lo tenéis que comentar. Yo tengo una teoría. La teoría, y luego le dejo la palabra a Calixto. Primero, siempre se ha contado lo mismo. Siempre se ha contado lo mismo. Que era una guerra que no se podía ganar, que no teníamos capacidad, que Estados Unidos era muy potente. Bueno, una serie de historias edulcoradas para poder explicar la derrota. Habitualmente, el ganador escribe la historia. En este caso, el perdedor la compró porque interesaba. Es decir, interesaba decir que era imposible ganar. Entonces, cuando tú dices que es imposible ganar, pues oye, pasó lo que tenía que pasar. No tienes culpa, era imposible. Y luego hay un aspecto que fue muy importante a la hora de, vamos a decir, dejarnos ganar, ¿no? Dejarse ganar, que es el miedo atroz a la Comuna de París. En 1870, Francia está luchando contra Alemania
y Alemania se planta en París en 2 semanas. ¿Vale? El ejército alemán se planta en 2 semanas en París. La gente, el populacho, no me lo entendéis como despectivo, el populacho se levanta contra un ejército que no ha sabido defenderle y monta un verdadero ejército comunal en la ciudad de París que tiene que ser arrasado a sangre y fuego por el propio ejército francés. Ahí sí, creo que ahorcaron al obispo de París, de Notre Dame, le dan matarile y matan a un montón de personas, o sea, de altos cargos de la administración, etcétera. Los matan a todos, ni les preguntan, los matan. Y eso en España creó pavor a que hubiera una comuna, porque es verdad que al final tener 200.000 soldados en Cuba para un país como España, pues era una sangría humana, y que si esa guerra se pelea como se tiene que pelear, yo no digo que hubiera ganado España, pero no se hubiera perdido así y desde luego hubiera durado más tiempo. Entonces, si dura más tiempo, hay más soldados que mandar, la gente se revoluciona y al final lo que no tenía que ocurrir era que acabara el reinado y la turnicidad entre el Partido Conservador y el Partido Liberal, lo que Ortega llamó la fantasmagoría de la turnicidad en España. Esa es mi teoría, Calixto. Remata. Si estuviera examinándome, ya, sobre todo aprovechando, interrumpidme cuando queráis. Voy a echar un discurso de 3 o 4 minutos, o 5. Vamos a ver. El presidente del gobierno, el primer ministro, al que le toca perder la guerra, y suscribo lo que dice José Ignacio Sagasta, es el liberal. Sagasta tenía cierta obsesión con la comuna, pero intentó diferir una gota de José Ignacio y hablar de nuestro puñetero país. Hay una cosa que es certera. Cuando comienza, es decir, hay una conexión directa entre el inicio de la Primera Guerra de Cuba, paréntesis, para la historiografía española reciente es una guerra civil, porque no se considera una guerra de independencia, porque es una guerra entre criollos, entre padres e hijos, básicamente, entre comillas, por dinero. Pero, oh casualidad, cuando comienza la Primera Guerra de Cuba, ¿qué es lo que sucede en España? A la vez comienza la Tercera Guerra Carlista. Los carlistas, que dan bastante que hacer, y lo siguen dando que hacer ahora, bueno, carlistas el PNV, carlistas son los parientes de José Ignacio, los navarros, etcétera. Insisto, en el momento en que España tiene que hacer un esfuerzo bélico en Cuba, en conexión con los cubanos, declaran la tercera aquí. Y dicen, a estos les vamos a joder bien. Es decir, estos no pueden con 2 frentes. De hecho, ¿qué provocan los carlistas con la Tercera Guerra? La Primera República, Amadeo de Saboya, la madre que nos parió. Quiero decir, el problema de la vuelta de Alfonso XII, y quiero una lancita a favor del turnismo, no es ya la Comuna de París, porque en España nunca ha habido mucho comunista, como ha habido en Italia, o en Alemania, o en Francia. Lo que ha habido es mucho carlista, mucho catalán y mucho vasco, que anteponían sus intereses frente a los de España. De aquella manera, porque por supuesto no reconocían a los Borbones, la vuelta de los Borbones era muy complicada, y olvidemos que la Primera Guerra de Cuba dura 10 años. 10 años. No sé si me estoy explicando. Es decir, no es tanto un problema político interno relativo a una revuelta, digamos, entre comillas, como podríamos hablar de izquierdas, sino una cuestión que aprovechan las facciones que han perdido la Primera Guerra Carlista y la Segunda, y provocan la tercera. Y provocan la tercera para a su vez, iniciar un desgaste feroz del Estado español, que tampoco le sobraba nada. No le sobra nada. Ahí se toman determinaciones económicas complicadas para España. La cesión de las minas, la cesión de los trenes, la cesión de una serie de cosas, que dan como correlato que cuando se les perdona la vida a los
carlistas en la Tercera Guerra, Sabino Arana, en lugar de, estoy haciendo un trazo gordo, en lugar de colgarles, que se podía todavía colgar a la gente, en 1870 se llega a la ley paccionada de Navarra. A nuestros queridos hermanos navarros por tercera vez se les vuelve a perdonar, en lugar de colgarles o fusilarles, que es lo que hacían los franceses en 1789. Pero no, aquí les condecoramos. Muy bien. Vamos para Cuba. Todo eso genera en Cánovas y en Sagasta un desencanto feroz. Feroz. Y va minando la posibilidad de que España resuelva por sí misma el problema, que si se me permite, no me quiero, es que tengo unas ganas de enrollarme tremendas, porque vengo de un foro el domingo pasado, llevado a cabo en Madrid, donde voy a contar lo siguiente. Cuba está ahora mismo, como estaba en 1895, ahora mismo, con un tercio de la población cubana y de la gente de peso que vive en Miami, que quieren, quizá no lo sepáis si os interesa Cuba, quieren la anexión a Estados Unidos, ahora mismo. ¿Y por qué? ¿Por qué quieren la anexión a Estados Unidos? Pues igual que en 1895, porque dicen, estamos hasta la coronilla de Europa, hasta la coronilla de España, que nos quiere mucho, es nuestra madrina, pero no da nada. Y además acabamos de descubrir, espero no provocar a nadie ni nada más, acabamos de descubrir que el embajador plenipotenciario de Venezuela y Cuba durante los últimos 10 años se llama José Luis Rodríguez Zapatero. Nadie de aquí de ustedes es probable que me diga cómo se llama el nombre del embajador español en Venezuela. Estoy casi seguro que no lo saben. Porque el embajador se llamaba José Luis Rodríguez Zapatero. La relación entre Venezuela y Cuba ha sido extraordinaria. Desde la aparición de Chávez y luego la muerte de Chávez, la muerte de Fidel Castro, que han llamado la extracción de Maduro hacia Estados Unidos. Y Estados Unidos está jugando a las mismas cartas, las mismas, pero mejor, que en 1898. Porque está pudriendo la situación en la isla para generar un caldo de cultivo que determine en combinación. Intento ser objetivo, porque no me chupo el dedo, porque ninguno de nosotros somos cubanos y ninguno estamos sufriendo como sufren ellos. Es decir, están en tal grado de desesperación que no les importa, ahora mismo a un tercio de la población, anexionarse a Estados Unidos. Con lo cual, el viraje de la independencia se va al carajo. Cuba es un país, lo que queda de Cuba, claro. Supongo que todos ustedes lo sepan, ¿no? Saben que 1,5 de cada cubano que vive en el exilio ahora mismo. Cuba ha sido un país extraordinariamente nacionalista y extraordinariamente antinorteamericano. Porque son hijos de españoles, son absolutamente hijos de españoles. Pero eso está quebrando. Es decir, no es que yo quiera ponerme patriótico ni nada más, está quebrando porque ya están tan hartos de lo que les sucede, como tan hartos estuvieron en algún momento, en 1897-98, de 3 guerras, y de la inacción española, del error español, que nunca hemos sabido, nos han sacado de los sitios a patadas en el culo. No hemos sido capaces de salir como los ingleses de las colonias airosos, salvo en una cosa, no sé si me están ustedes siguiendo. Se ha tratado aquí. Los españoles repatrian, hasta probablemente con dinero norteamericano, a sus soldados a España, llegan a Santander, de acuerdo. Don Antonio López, marqués de Comillas, bendito sea él y que me alegro muchísimo, se hizo multimillonario en la guerra de Cuba, porque fue el que organizó todo el transporte en la Tercera Guerra. España no tenía barcos, España es un país que llega a 1880 sin Estado, quebrado. Y por eso nos pasa lo que nos pasa ahora mismo. Nos pasa lo que nos pasa, porque no supimos crear un Estado fuerte en aquellas 3 décadas. Me sigo enrollando. ¿Quién trae a los presos? ¿Quién hace el cabotaje? Antonio López. ¿Qué le concede el Estado español a Antonio López en 1898? La Transmediterránea. No había dinero para pagarle. Antonio López se hace multimillonario con concesiones en España. Y con concesiones bursátiles y concesiones de negocio. Porque no había dinero. No había dinero para pagarle los servicios mercantiles que había prestado.
Síganme. En 1898 se firma la Paz de París. ¿A dónde iban los cabrones estos de Cánovas y Sagasta? Probablemente a algo que pocos reparan. La firma de la paz entre España y Cuba y Estados Unidos en 1898 se resuelve con el fracaso español absoluto, donde no se tiene dimensión de lo que se pierde. Para ir a defender Cuba, los americanos nos soplan. Cuba, Puerto Rico, que no se defendió y que no querían, venían los americanos y decían, ¿usted a qué coño viene aquí? Y dice, pues si yo no quiero que venga, pues usted se jode porque acabo de llegar. Filipinas. Y todas las islas del Pacífico. Todas las islas del Pacífico que salen en las películas de la Segunda Guerra Mundial y que son las precursoras y las paradas del Galeón de Manila. Me he vuelto para atrás, el Galeón de Manila. Siglos XVII y XVIII. Vuelvo a la paz. Hay una Sí. historia muy graciosa relacionada Sí. con lo de Filipinas y la isla de Guam, Sí, ¿vale? O que se Guam. llamaba Guam. Guam. Hay una historia muy bonita, o sea, es muy curiosa, porque cuando los americanos, cuando se declara la guerra, pues ahora no había internet, ¿vale? No había Instagram, no había Facebook. Entonces se declaraba la guerra, se mandaba un papel y cuando llegaba, llegó. Entonces en la isla de Guam llegó un barco norteamericano y como no había llegado la comunicación de la guerra, Ya el recibieron barco, con vítores, el eso es. barco tiró una salva, pensaban que estaba saludando Que es una romería. y fue el capitán de la plaza, fue al barco con el comerciante, el comerciante más importante que había en Guam, fueron los dos a saludar a los norteamericanos porque estaban saludando con delectación a, bueno, qué majos estos que vienen, y cuando subieron les dijeron, estáis detenidos, estamos en guerra. Y dijeron, pero bueno, ¿esto qué es? O sea, dijeron, Cosas, sí, de hecho demandaron a Estados que Unidos. me lo estoy pasando como un enano. La Primera Guerra Mundial fue la Guerra de los 7 años, 1765, cuando se pierde, curiosamente, ¿qué perdemos? Perdemos como si estuviéramos ahí. ¿Qué pierden los españoles? 2 ciudades, qué cabronada. ¿Cuáles? La Habana y Manila. ¿Quiénes la soplan? Los ingleses. Vale. Cuando llega la flota británica, la flota de línea británica en 1765 aproximadamente a La Habana, no había llegado el burofax con la declaración de guerra. Y entonces los gilipollas, digo, buena gente de los cubanos, ven llegar, eran 40.000 soldados de infantería de línea, 3.000 mineros de Cornualles y 6.000 negros jamaicanos. Se plantan delante de Luis Vicente de Velasco y la gente en Matanzas, si alguien conoce Cuba, cuando pasan por Matanzas, los mamones de los vigías españoles les saludaban porque pensaban que se iban para Inglaterra y que venían de Jamaica. Y se encuentran 40.000 soldados de línea que empiezan a bombardear a 400 pobres que están en el Morro, en La Habana. Pese a eso, Luis Vicente de Velasco les hunde 5 barcos, les monta un Cristo, bueno, lo hace magníficamente bien. Vuelvo a 1898. Sagasta, presidente del gobierno. ¿En qué consiste el Tratado de París? Fijaos, y al hilo de lo que dice que nos rendimos. Y algo habría por abajo. A ver, ¿os acordáis que las guerras del 19 y las guerras del 20 finalizaban todas las guerras finalizaban con unas deudas, es decir, con quien perdía se le imponían unas deudas de la madre que lo parió, que no se podían pagar. España, ¿qué pierde? Algo que no puede defender. No puede defender. No puede defender todas las islas del Pacífico, no pueden defender Filipinas, error monstruoso, no puede defender Puerto Rico, nada, no puede defender nada. Si os fijáis, el Caribe es una serpiente, las islas grandes están arriba, las islas pequeñas van hacia Venezuela. Las islas pequeñas se van perdiendo una a una, despacio, contra holandeses, ingleses y franceses a lo largo del siglo XVI y XVII, simplemente porque no se pueden defender. No hay con qué. Jamaica se pierde porque había 400 tíos en la guarnición de Jamaica y dijeron, plom, ¿qué defendemos? ¿Jamaica o Santiago de Cuba? Santiago de Cuba, todos para Santiago de Cuba. Y se entrega a Jamaica. Jamaica se perdió sin un tiro. 1898. Fijaos el tratado que firma España. No paga un peso. No se pagan deudas de guerra.
Ni un céntimo. 2. Los españoles conservan todas sus propiedades. Insólito. Increíble. 3. Eligen nacionalidad. Pueden ser cubanos o españoles. 4. La más gorda. Las horribles guerras de Cuba, las guerras de independencia. ¿Qué sucede inmediatamente que termina la guerra? Que Tomás Estrada Palma, presidente de Cuba, blanco como la madre que lo parió, le dice a los coroneles españoles, dice, a todos estos que tenéis aquí de Beranga, de Láncara, de Azas de Cesto, de no sé qué, ¿queréis una hectárea y os queréis quedar aquí? Y se quedan. Y dices, ¿por qué se quedan? ¿Por qué se quedan? Por algo brutal. Porque los mamises nunca les van, los criollos mamises nunca les van a devolver a los negros que participaron en la guerra de independencia de Cuba las promesas que les hicieron. En 1907, el presidente Gómez mata a 2.000 oficiales negros en una hondonada en Cienfuegos. Eso no lo han hecho a los españoles jamás. No es que yo me ponga patriótico, pero fijaos qué cosas, 3 cosas os he dicho. No se paga una deuda de guerra, no te intervengo ninguna propiedad, elige nacionalidad. ¿Qué pide Estrada Palma? Más emigración española. Increíblemente, un montón de soldados de recluta, increíblemente se quedan en Cuba. Entre otros, don Ángel Castro, aldeano de Láncara, Lugo, padre de un compañero mío que se llamaba Fidel Alejandro Castro Ruz, que quizá les suene el nombre. Hay una anécdota muy curiosa también del el Tratado de París. Bueno, hay 2 cosas curiosas que la gente sabe muy poco y que creo que ya, pues porque también tengáis una composición de lugar. La primera que creo que es interesante saber es que nosotros conocemos que las autonomías, ¿vale? Las primeras autonomías fueron Cataluña y Euskadi en la Segunda República, ¿vale? En la Segunda República Española. Pero no es verdad. La primera autonomía fue a Cuba y la segunda a Puerto Rico. Se les dio la autonomía con una autonomía que podríamos decir casi como la que tiene ahora Euskadi. O sea, la que tiene el País Vasco. No eran imperio, eran provincias. Imperio. Entonces, bueno, tenían justicia, tenían interior, tenían finanzas, o sea, era una autonomía muy, muy grande. Y otra cosa que tiene que ver con la negociación del Tratado de París que comentaba Calisto, que creo que también es bonito que la gente, que vosotros lo sepáis, ¿no? Cuando se sienta a negociar España con Estados Unidos el tratado, España está claudicada y Estados Unidos dice que lo quiere todo. Todo, lo quiere todo. Hará concesiones de ese tipo, como ha dicho Calisto, tierra, sí, pero sí. lo quiere todo. Es decir, quiero Puerto Rico, pero si no hay movimiento independentista. Puerto Rico era como Huelva. O sea, es como si dices, pues es que quiero Huelva. Pero bueno, ¿qué me estás contando? Sí. Puerto Rico. Filipinas. Entonces, España lo primero que intentó es ceder Cuba. Contaba con ello. Repito lo de antes. Cuando vas a perder, cuando vas a empatar, pierdes. Goleada. Pues goleada. La goleada. Me llevo Puerto Rico. Pero si Puerto Rico no hay independencia, me lo llevo. En Filipinas, lo primero que se intentó es mantener Manila, que por cierto la habían conquistado los estadounidenses después de un alto el fuego, con una violación clara del derecho internacional, sí. Pero bueno, vamos a mantener Manila. Le dicen los americanos que no. Y con una chaladura de los españoles dicen, bueno, pues vamos a mantener las islas del sur. Filipinas tiene más de 1000 islas. Entonces, vamos a mantener las islas del sur, la grande es Mindanao, donde está Manila, vamos a mantener las islas del sur y las oceánicas. Sin saber que en el sur había piratas, los piratas de Joló, o sea, era meterte en un avispero aquello, porque España, de hecho, el sur de Filipinas ni lo tocaba prácticamente, no lo necesitaba, ¿vale? La parte rica era del norte. Tampoco salió porque Estados Unidos dijo, me da igual, si no sé ni dónde está Filipinas, pero que la quiero para mí, que sí, no vas a tener nada. Las islas, de hecho en Oceanía hubo un tipo muy particular, no recuerdo su nombre, que leyéndose el tratado, pues un señor, entiendo que sería jubilado con mucho tiempo, pues se miró el tratado y dijo, no está, porque pone que se ceden las islas a partir del paralelo no sé cuántos. Sí. Pues resulta que hay unas islas que están por encima y que lo curioso es que decía que esas islas siguen siendo España hoy, que están en Oceanía. ¿Por qué? Porque están por encima del paralelo. Obviamente no es así. Y luego hay otra, vamos a decir, chascarrillo, leyenda muy interesante, que es que cuando España concede la independencia a Cuba, es la segregación de un territorio por parte del Estado tiene que ir con la firma del Parlamento y de la reina regente.
es obligatorio por la Constitución que había de 1876, creo recordar. Entonces, tenía que firmarlo. Como las Cortes, después de la derrota y la claudicación ante Estados Unidos, hubo disturbios en España y las Cortes estaban cerradas. Entonces, al estar cerradas, no se firmó eso. Entonces, la noticia romántica es que Cuba realmente sigue siendo española, Sigue siendo porque nadie firmó su secesión, ¿no? Pero bueno, acordaos de esto. Ahora mismo están como en 1890. Hoy. Nuestra historia es muy desgraciada. Yo no sé qué papel Hay puede jugar partidos, España ahora hay partidos que quieren volver a ser España. O sea, hay ahora partidos en Puerto Rico, reunificacionistas, y en Cuba, que quieren Pero no, volver. Pero en Cuba la dicotomía es si van a conservar potencia de fuego popular para mantener la independencia y en qué condiciones. Como seguro que todos sabéis, en 1898 a Cuba se le impone una cuestión en su constitución de 1902, que es la enmienda Platt. Es decir, el derecho de los norteamericanos de intervenir sin permiso previo y sin anuncio para el caso de que unilateralmente consideren que se está vulnerando algún tipo de derecho o interés de sus nacionales, que no es ningún chiste. La enmienda Platt compromete completamente la historia de Cuba. Cuba está comprometida por el azúcar, por nosotros y por la enmienda Platt. La enmienda Platt termina en el año 33, Cuba pasa a ser una república tutelada, llega el 59 y aquí estamos, ¿no? 67 años de revolución con un país absolutamente devastado, y que si ha habido alguna nación belicosa, independiente, nacionalista, antiamericana, patatín y patatán, son ellos, pero tienen un 30% de la población que quieren ser americanos, como sea. Si les dan de comer ahora mismo, mañana, firman. Bien, creo que Nos ya tenemos que ir, hemos ¿no? consumido Nos echan. el tiempo previsto. Ustedes todavía están a tiempo de hacer alguna pregunta si lo desean, y si no, después firmará ejemplares. Pero, ¿alguna pregunta? Preguntan algo, que esto es muy divertido. No sé si es bueno que el gobierno español, carente de economía de todo tipo, Hoy, no, en aquella, aquí. traicionase al almirante Cervera y todo esto, y dejásemos perder Cuba, porque yo creo que hay una cosa clara, que es que no podían ganar la guerra a España, no la podían alargar mucho Pero no la tiempo. podían empatar el partido, tampoco tenían por qué perderla. Tenían que haber jugado las cartas de otra manera. Eso está claro. Económicamente, he leído, bueno, Sí. después de leer tu primer libro y de la primera conferencia que viste aquí, me entró un poco de curiosidad y entré en internet. España no tenía dinero para mantener una guerra durante muchos años. España Al tenía final, que haber la íbamos negociado- a perder. España tenía que haber negociado con sus autonomistas, los tíos con los sobrinos y los padres con los hijos. Es decir, el partido autonomista era el que mandaba en 1880. Había que haber soltado cuestiones fiscales, había que haberles dado más autonomía, había que haber hecho algo atractivo, y es que no lo supieron hacer y no lo quisieron hacer. hay Pero una... el que no lo problema quisieron está, hacer, no sé, el no. problema que veo es que Estados Unidos lo quería. Coño, Sí. Estados Unidos Podríamos lo luchar quería, con pero Estados Unidos. lo quería, pero en, tiene en razón. aquella época no tenía armada, tiene no tenía razón, nada. No, pero tiene razón. pero tenía José mucho Ignacio. dinero. Lo querían, pero era demasiado bocadillo para ellos, porque no tenían tampoco, además, lo que los americanos, además, lo que no sabían, y luego lo han sufrido de manera mutua, es que los cubanos eran tan absolutamente nacionalistas. Han sufrido un huevo los americanos en Cuba y viceversa. Porque realmente, aunque han manejado la economía durante todo el siglo XX, no han logrado penetrar el país. Cuba es un país absolutamente español. La Habana es más España que Orense, más España que Lugo, más España que Gerona. Mucho más. Tengo un sobrino Hay- cubano. hay Sí, una- no, mucho más, pero mucho más. Hay una, dentro de lo que comentas, es cierto que no era fácil que hubiera ganado la guerra España, pero igual de difícil era que la hubiera ganado Estados Unidos. De hecho, hay un plan que está, bueno, documentado también, está documentado. Hay gente que lo trata de chaladura, yo no lo veo tan chaladura, que es que, bueno, Weyler, que es el capitán general de Cuba, que es el que arrasa a la insurrección, los mata de hambre, pero mueren de hambre. Pero claro, mueren de hambre no solo los mambises, mueren también los habitantes de las ciudades, que los reconcentran en las ciudades. Y a Weyler lo destituyen para poner a Ramón Blanco Llerenas para intentar pactar, ¿no?
frente a un general muy belicista, poner a un Blando. monopactista, un blandengue, ¿no? Que diría el Fari, un blandengue. Entonces, pero el plan de Weyler, sabiendo que no puedes, o sea, que la guerra hay que dar un golpe de mano, el plan de Weyler era de los 200.000 soldados cubanos y en 1.000 desembarcarlos en Tampa, en Florida, y subir para arriba hasta donde llegaran. Recordad que 20.000 soldados tenía Estados Unidos en todo Estados Unidos. Si tú metes 100.000 locos, 100.000 locos, porque los soldados españoles habían combatido ya 3 guerras, las carlistas, o sea, estaban bregados, se morían, o sea, estaban muertos de hambre, venían de pasar hambre en su país, o sea, no tenían problemas de comer, no, si no como, no como, pero Mira, si España, locos, si España en ese momento, cuando sale la flota de Cervera, y eso lo explica muy bien José Ignacio en su primer libro, toma la decisión de cegar como hizo Velasco, coño, recoger el libro, cegar la entrada, con un barco viejo ciegas la entrada de Santiago de Cuba, metes todos los barcos en la bahía, los desarmas, metes todos los cañones, subes los cañones al morro de Santiago y dice, venid, id viniendo de uno en uno, id viniendo, y todavía estamos allí pegando tiros. No hubiesen podido entrar. No hubiesen podido entrar. En aquel momento, con aquel contingente naval que tenían. Jamás. Pero es que, mirad, en Alemania, en el año 18, 19, 20, 21, al margen, el argumento de Hitler, uno de los argumentos de más peso de Hitler para llegar al poder fue la teoría de la traición, de la puñalada por la espalda, ¿no? Es decir, que los gobernantes traicionaron al ejército alemán. ¿Bien? El ejército español, del que ha hablado José Ignacio, el ejército español medio, los mandos medios, jamás perdonaron al gobierno español haber entregado la isla sin pelear en tierra, porque ellos mantuvieron que no habían perdido una sola batalla en tierra. Y el contingente era para defender toda la isla y atacar fuera. Perdonad y ya nos vamos. Eso, más el problema de los monopolios y lo que se pierde. Segundo, la hipertrofia de militares que tienen que volver a España porque en el pecado llevamos la penitencia. Eran gente movilizada durante décadas. Tienen que volver a España. ¿Y qué coño hacemos con estos? Pues nos inventamos la guerra de África. ¿Cómo va la guerra de África? Ahí termina en anual. El informe Picasso, la dictadura de Primo de Rivera, el desastre de la República, bueno, el desastre para algunos, para otros no, de la Segunda República, Francisco Franco Bahamonde. El primer aldabonazo, pero aldabonazo y muy serio, de la pérdida de las colonias es determinante para la guerra civil. De hecho, toda la oficialidad que tenía menos de 40 años en el 1898-1900 participa con unas ganas de cojones en la guerra civil contra la República y los gobernantes, con la teoría de la puñalada por la espalda. Es decir, que es que hay que tener cuidado con los militares. Quiero decir que cuidado, no, cuando los tienes ahí, quiero decir que Es que había mucha oficialidad. Cuando tener en cuenta que un ejército... Pero económicamente, podríamos haber soportado. económicamente se autosoportaba porque Cuba era un país riquísimo. Llevamos 100 años soportándolo, quiero decir. Es que Cuba era un país riquísimo. Lo que tenías que hacer era vender azúcar. Decir, Cuba ha sido la colonia más rica de América. Y me marcho. Ahora, a ver, nos vamos. Para la siguiente. ¿Por qué Cuba no se independiza en 1820 como el resto de los territorios americanos, siendo la colonia más rica en proporción? ¿Por qué? Una respuesta: el azúcar. ¿Quién defiende el azúcar? El ejército. ¿Por qué? ¿Quién cultiva el azúcar? Los negros. ¿Qué es Cuba? Azúcar, nada más. Un libro de un historiador marxista, Manuel Moreno Fraginal, es tremendamente recomendable. En el ingenio. Cuba le debe todo al azúcar, le debe toda su gloria y todos sus horrores. El cultivo de Cuba permitía el pago de la guerra. Lo permitía. Pero no se supo negociar con los propietarios de los ingenios, que eran españoles, ¿no? ¿Qué es lo que lograron los propietarios de los ingenios en 1910? Que todos los ingenios fueran americanos. Menos el marqués de Valdecilla, que vendió en el 25 y se hizo multimillonario antes del crack. Tenemos el hospital. Toda la industria azucarera en 15, 20 años, aparte de todas las infraestructuras, porque lo primero que hicieron los americanos cuando llegaron a Cuba, algo tenían que hacer, era quedarse con todas las infraestructuras. El puerto, el ferrocarril, introdujeron el teléfono, la radio,
el son cubano, en los bares. ¿Y qué es lo primero? A ver, para que os riáis, ¿sabes lo que hicieron los primeros, el gobernador? El son cubano. ¿Sabes lo que hizo el gobernador el primer día? Para que os riáis, tirar a la Plaza de Toros. Por si acaso. Bien, pues No, toros era España, no, había que tirar los toros, los cuernos no. Pero no prohibió las peleas, no prohibió las peleas de gallos, porque todos los mambises eran gallegos. yo creo que procede dar un fuerte aplauso al autor de esta novela que yo le recomiendo, José Y que nos Ignacio firmen los Díaz libros. Lucas. Perdón. Que firme los libros. Después, Calixto, estás hoy muy exaltado. Mucho, lo estoy. Sí. Lo estoy porque hay poca gente y me lo paso como un enano. Salida arriba. No lo niego, ¿no? Es más, creo, si me lo permites, que procedería que des 2-3 conferencias sobre este asunto y aún así quizás Una cuarta. no lleguemos al fondo del asunto. Porque tú no me haces ni muy entero caso, pero Bien. es mi presidente. De verdad, vamos a aplaudir a José Ignacio Díaz Lucas, Muchas gracias. que además ha tenido la deferencia de venir esta tarde aquí y estar con nosotros. Y si alguien ahora quiere que le firme un libro, que se Encantado. acerque, por favor. Muchísimas gracias. Muchas gracias.